El 18 de agosto. Lo que pasa es que, claro, a aplicarme la doctrina Parot, pues me quedé preso hasta que se derogó. El día 21 de octubre se derogó la doctrina Parot y, bueno, y ya sabía que tarde o temprano teníamos que salir. Así salía de la cárcel ayer a mediodía Emilio Muñoz Guadix, el mismo que secuestró y asesinó en 1993 en Madrid a la joven Anabel Segura. Condenado a 43 años de cárcel, solo ha cumplido 18. Pide perdón a la familia, pero considera que ya ha cumplido su condena. Lo siento mucho lo que sucedió, y ya lo dije en el tribunal, que daría 10 años de mi vida para que no hubiera pasado esto. Yo cometí un error grave, que lo he asumido desde el primer momento, no como otros, y ya está, ya he pagado mi condena, que es lo que se trata, pagar las condenas. Y yo ya he pagado mi condena. Por la misma puerta de la misma prisión, la de Herrera de la Mancha, unas horas más tarde veíamos salir a Juan Manuel Valentín Tejero, condenado por el asesinato de la niña Olga Sangrador. Eran las 5 de la tarde, nadie le esperaba, no quiso hablar con los periodistas, se marchaba en taxi. Tejero tenía que cumplir una condena de 50 años por el secuestro y violación de la pequeña de 9 años, Olga Sangrador. Tenía que haber salido de prisión en 2025, sin embargo lo ha hecho 12 años antes. Ambos han sido excarcelados gracias al fin de la sentencia del Tribunal de Estrasburgo que declara ilegal la retroactividad de la doctrina Parot. Salen antes de tiempo y sin haberse sometido a tratamiento psicológico. En 13 años solamente me ha llamado una vez el psicólogo. ¿Cómo puedo interpretar eso? Si eso es reinsertar a una persona, hablar con un psicólogo unos minutos, vamos, en mi cabeza no cabe eso, ¿me entiendes? Si yo quiero ser malo, voy a ser malo. Y si quiero ser bueno, voy a ser bueno. En el caso de Juan Valentín Tejero, además, sin haberse rehabilitado, según instituciones penitenciarias. Vamos a ver, el dato que ha dado ahora de decir que él mismo parece, porque el asesino de Anabel Segura, sí. Es lo que estaba diciendo Ricardo Magaz, o sea, la teoría es que el discurso es diferente al del resto de los hombres que han cumplido la condena y han salido a la calle, pero ha dado un dato que a mí me ha dejado absolutamente demolida. Que en tantos años, en 18 años, le haya asistido unos minutos una psicóloga y él mismo critica ese tipo de reinserción. Sí, es extraño. Es que yo creía que era al revés, yo creo que él se habría negado, pero es que por lo visto la psicóloga solamente la ha visto a él un día. Bueno, es lo que dice él, si lo dice habrá que creerle, pero es de suponer que instituciones penitenciarias tengan, en fin, un servicio mucho más activo. No obstante, hay que tener en cuenta, ya se ha dicho aquí, que en este caso no es un caso de delito sexual, es un secuestro al azar, además. Fueron a La Moraleja, secuestraron a la primera chica que estaba haciendo footing. Iba a ser un secuestro express, ellos no tenían suficiente infraestructura y finalmente, como él dice, entre comillas, se le fue de las manos, es decir, la asesinaron. En el caso del asesino de Olga Sangrador es totalmente diferente. Los psicólogos de prisiones han advertido que es un depredador sexual, que prácticamente es irrecuperable y, además, curiosamente, la psicóloga puso de forma textual en el informe que era el mismo germen del mal, de tal manera que no solamente no quería asistencia psicológica, sino que era un multireincidente y un depredador sexual. Exacto, de hecho mató a Olga Sangrador durante un permiso penitenciario y ya tenía condenas previamente por abusos deshonestos, escándalo público, como bien dices, un depredador sexual, sí, claro, no un criminal por motivos económicos. No, es que no tiene nada que ver. Y es un detalle el decir dónde va a vivir, en el caso de Emilio Muñoz, porque yo creo que aunque la ley tampoco lo contemple, porque están en libertad, ¿qué faltaría, qué necesario sería que hubiera una cierta vigilancia sobre dónde se mueven, dónde están y localizar a estas personas que ahora salen de la cárcel y que todos sabemos quiénes son? Bueno, ahora viene la pregunta. Esta mañana estaba escuchando al ministro de Justicia, Ruiz Gallardón, en Onda Cero Radio, y sobre este tema él mostraba, por lo menos teóricamente, una empatía sobre los efectos en la ciudadanía con respecto a estas puestas en la libertad, estas salidas de la calle, ¿no? Y una de las cosas que me llamaba la atención y que os quería convertir a vosotros en pregunta es, él he entendido, don Fernando, porque estaría escuchando la radio, sí, supongo, he entendido que él decía que esto era un momento como para empezar a debatir sobre la prisión permanente revisable. Sí, el ministro lo que hacía era defender su propia reforma del Código Penal, donde establece la prisión permanente revisable,
que es un modelo que existe en otros países europeos. Tú te condenan a 25 años o cumples 25 años, a los 25 años te examinan y si estás rehabilitado puedes salir a la cárcel o continuar. Eso es la prisión. Depende del cambio de la rehabilitación. Si estás rehabilitado, sales. Si no, no. En este caso no se habría salido. No saldría, vale. Efectivamente. Entonces, ¿dónde está el fallo? El fallo está en todos los legisladores que hubo durante toda la democracia o a partir del año 73, que es la fecha del Código Penal que estuvo vigente hasta el 95. A nadie de todos los legisladores que hubo en los gobiernos y en el Parlamento se le ocurrió pensar que podía ocurrir esto. Y entonces estamos ante una imprevisión de los legisladores. Ahora se corrige, pero se corrige a futuro, porque las leyes no tienen efectos retroactivos. Es decir, quien cometa un delito a partir de la aprobación del nuevo Código Penal podrá ser condenado a prisión permanente revisable. Pero hay aquí un debate siempre en España que se habla de la cadena perpetua. Hay otros que van más allá, incluso, hablemos de Marta del Castillo. El padre de Marta del Castillo se ha reunido varias veces ya con gente del gobierno pidiendo incluso más allá, unas penas más allá. Pero claro, entre cadena perpetua, una prisión permanente revisable, a mí no me suena que sea permanente, que cumplas 25 años y te vayas a la calle. Yo entiendo que eso es una cadena perpetua revisable. Sí, lo que pasa es que técnicamente yo creo que la palabra perpetua ha asustado y entonces han buscado un equivalente que es... Claro, pero entonces permanente no son 25 años. Son los que se decida, más los añadidos indefinidamente. Si un preso no se rehabilita... ¿Qué os parece a vosotros? Vamos a ver, aquí lo que hay que determinar es qué delitos serían los que serían revisables. Porque también hay que especificar qué delitos, no todos sería una cadena perpetua. O sea, habría que ver si es violación, si es asesinato, homicidio, habría que determinar muy bien esos delitos. Pero vamos, yo creo, tal como están... Hombre, se delimitará en el momento en el que, Juan Luis, cuando tú cometes un crimen, hay un código penal, te sentencian y ya hay una sentencia diseñada para ti. Yo creo que si es lo de la cadena perpetua, sinónimo, entre comillas, prisión permanente revisable... Sí, pero lo que te quiero decir, Mariló, que por ejemplo en España se pueden cumplir hasta 20 años en estos momentos de prisión. Eso habría que cambiarlo. Entonces, a partir de ahí, sería revisable el qué. ¿Qué delitos? Porque hay delitos que sobrepasan los 20 años. Claro. ¿Todos los delitos que sobrepasen 20 años 30. Serían revisables? Y además hay gente que no comete un único delito, que son 5 crímenes y que le sale muy barato cada crimen. Claro, en el caso de alguien que le condenaran pues a 100, a 200 años, ¿no? O en el caso que estamos hablando de una condena permanente revisable. Bueno, habría algún momento determinado, como ocurre en los países de nuestro entorno, que efectivamente tienen esta figura, donde habría que ver la conveniencia ya de licenciarlo, de darle la libertad. Pero claro, para eso se necesita que el régimen interno penitenciario haga un seguimiento pormenorizado de cada preso. No obstante, lo que sí quiere. Sí. No, quisiera decir que curiosamente, es verdad, como decía Fernando, en el Código del 73 nadie se acordó de revisarlo hasta que efectivamente, luego en el 95 el ministro Belló, ministro de Interior y de Justicia, lo revisó en aquello que se dio por llamar el Código de la Democracia, Código Penal de la Democracia, ¿verdad? Pero fue insuficiente y luego de nuevo se volvió a reformar en 2003. Claro. Bueno, vamos a ver, retomando el tema, tú sostienes la diferencia que hay entre Emilio Muñoz, que es el asesino de Anabel Segura, con Valentín Tejedor, que es el que mató a Olga Sangrador. ¿Qué diferencia hay entonces por parte del asesino de Sangrador? Sí, bueno, ya lo hemos dicho antes, uno era un secuestro exprés para sacar un dinero rápido, no tenían infraestructura, eran unos auténticos chapuceros y aquello se le fue de la mano. Y por otro lado, la investigación policial, la verdad es que se prolongó bastante. Demasiado. No olvidemos que duró casi 2 años. Es que fue un error, eso yo lo comentaba esta mañana cuando hablaba con los guionistas, que yo investigué mucho ese caso, el de Anabel Segura, y fueron errores policiales brutales, o sea, que eran chapuceros, es decir, lo de la voz de Felisa la Churrera de Pantoja, que era la mujer de uno de ellos, que era la que se hizo pasar en el secuestro por la voz de Anabel. O sea, lo que hablábamos ahora tú y yo, la desesperación de los padres de creerse incluso la voz de la Churrera como la voz de su hija, ¿no?, cuando pedían el secuestro, y ahí no se siguió porque eran auténticas chapuzas. Y es que esa es la diferencia, y lo que te quería puntualizar a raíz de esto
esto es que es muy diferente el trato en prisión y por parte de los psicólogos importantes de lo que son los violadores a lo que son esta gente de cacos, chapuceros que han cometido un asesinato, pero que no les someten el mismo cuestión de tratamiento psicológico. No me creo que a lo largo de estos 18 años solo haya sido revisado una vez, no me lo creo. ¿Sabes? Aparte que los presos mienten mucho, no me lo creo. De todas formas, pero no era obligatorio. no es lo mismo el violador que este señor, que lo que ha cometido es un asesinato. Y es verdad que se le fue de las manos, porque no sabían qué hacer con ella. Si es que fue... El tratamiento psicológico en prisión no fue obligatorio hasta el 2008-2009. Vamos a ir a esa parte, es que quería hilar lo que estaba diciendo Juan Luis con Emilia Zaballos, que fue la primera abogada de Emilio Muñoz, quien mató a Anabel Segura. Doña Emilia Zaballos, buenos días. Y lamento que por trabajo no pueda estar ahí con vosotros hoy. Bueno, pero le agradezco mucho que haya hecho este paréntesis para atendernos por teléfono.